Ok, ayer les dejé ahí medio pendiente que reflexionaran qué diablos es pi. Este número que conocemos desde la secundaria, tal vez, que ahora sabemos que es irracional. En la secundaria me dijeron que era 3, 14, 16. Luego me dijeron que no, que esa es una aproximación, bla, bla, bla. ¿De dónde sale? Ya lo hicimos, ya lo platicamos. De hecho, se aventaron ahí un cálculo padre. ¿Se acuerdan cómo llegamos? Una manera de llegar a pi, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Y lo usé de pretexto para que practicáramos ley de senos y cosenos. Pero para darles esa idea de los límites y así como para echar a volar la imaginación matemática. ¿Se acuerdan cómo le hicimos? Que de No hecho no les mucho. salió. ¿Cómo no? Teníamos un círculo y ¿qué dibujábamos Voy a sacar adentro? como que los triángulos y así como, pues sí, como los polígonos, ¿no? Pues con los polígonos, ¿no? Pues veíamos que entre más lados tenía, los lados se hacían más chiquitos, pero el perímetro empezaba a aumentar. Entonces, era para todo eso, ¿no? Dicen, pues si los lados son más cortos, el perímetro es menor. Y resulta que no. Por ejemplo, este lado del cuadrado es menor que el lado del triángulo, pero son más lados, ¿sí? Entonces, uno compensa al otro y lo interesante es que empezábamos a ver que el perímetro empezaba a aumentar, ¿se acuerdan? Y ya cuando llevábamos un buen de lados, empezábamos a notar unas cosas raras, ¿no? ¿Qué eran qué? ¿Se acuerdan? Ya cuando llevábamos como 20 lados, ya con 20 ya se notaba, ¿sí? La diferencia Hacer ya un era polígono, como mínima pero ya se empezaba a parecer a qué? a un círculo. A un círculo, ¿no? Entonces empezábamos a ver que el perímetro del polígono, entre más lados tiene, más se acerca al perímetro de un círculo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y luego les pedí que me sacaran, ya que teníamos el perímetro, encontramos como una especie de fórmula, ¿no? Una especie de fórmula sí, porque van a estar dibujando todos. Y luego les dije, bueno, ya tienen los perímetros, divídanmelos entre el diámetro y díganme qué sale. Y empezaron a ver que entre más lados, ¿sí? El perímetro ya no aumentaba tanto, como que se concentra en cierto valor. Por ejemplo, el perímetro del cuadrado con el del triángulo sí se notaba un brincote. Del pentágono con el cuadrado también, pero cuando ya llevaba 15, 18 lados, 20, ya no aumentaba tanto, ya aumentaba nada más como en las décimas o en las centésimas. Y entonces lo que observamos es que el perímetro se concentra en lo que va a terminar siendo el perímetro del círculo. Por lo mismo, cuando dividían el perímetro del polígono entre el diámetro del círculo, les empezaba a dar un número que es el que termina siendo pi. Entonces, pi, ¿qué es? Ya apagué el GeoGebra y si digo, para qué burro. ¿De dónde sale pi en principio? Este número sale de dónde? ¿De dividir qué? ¿De dividir qué? ¿Qué hicimos en los polígonos? ¿Dividir qué? Lo acabamos de decir. El perímetro, ¿entre quién? Entre el diámetro. Nada más que cuando es el perímetro del círculo, a eso como le llamo. Circunferencia, ¿no?
Entonces, pi es la razón que hay entre la circunferencia y el diámetro. Lo interesante es cómo encontrar este número. Porque si yo lo hago gráficamente, que lo hacemos en clase normal, nos da un valor aproximado. ¿Cómo podríamos medir o saber ese valor, aunque sea de manera aproximada? Pues una manera es, que es la que hago en clase, es afortunadamente tengo esta la hago para otra cosa en sexto. Pero bueno, ¿qué tienen aquí? ¿Qué tengo aquí? Un círculo ¿De radio cuánto? de 0.6. ¿Qué pasa si yo ruedo este círculo? Si yo lo ruedo, y termino aquí. ¿Cuánto se desplazó el círculo? 360 grados. Eso es lo que giró. Pero ¿cuánto se desplazó? Va de nuez. ¿Cuándo se desplazó? O sea, esta distancia de aquí hasta acá. 3.8. ¿Qué debe ser ese 3.8? Su circunferencia. Ajá. Debe ser, ¿no? Si yo multiplico pi por el diámetro, a ver, hagan pi por 1.2, ¿cuánto les da? $3.76. Más o menos, ¿no? Sí, de hecho aquí está por aquí, ¿no? No es exactamente 3.8, pero bueno, más o menos, ¿no? Por aquí cayó, ¿no? Sí, es que después sale 3.769, entonces por eso lo redondea y sale 77. De hecho sería este de aquí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Es más, fíjense, lo voy a hacer una vez más, para que se fijen cómo está hecho este dibujo. Aunque es para otra cosa, pero bueno. Fíjense, yo voy aumentando el ángulo, aquí con eso lo estoy controlando. Y fíjense qué empieza a aparecer aquí en rojo. ¿Qué empieza a aparecer? Aquí está, lo dice aquí, arco L. Ese arco, ¿sí? Fíjense cómo es la distancia, como que la huella que va dejando el círculo al ir girando, al ir rodando. Aquí no está girando, está rodando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 90 grados, tengo un cuarto este arco es un cuarto de circunferencia, es precisamente esta distancia, ¿sí? Saquen la cuarta parte de esa circunferencia que sacaron y es esta distancia, es este arco, ¿sí? Como está rodando, ¿sí? Este arco es esto que se está aquí como si se estuviera desenvolviendo, ¿sale? Entonces fíjense cómo va aumentando el arco rojo con ese punto P que es la referencia y cómo al llegar a a completar la vuelta, ¿sale? Mi arco ya es toda la circunferencia, que debe ser esta distancia.
Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el radio? Por ejemplo, si lo hago un poco más grande. Pues va a cambiar la circunferencia. ¿Cuánto? Pues no sé, es porque lo tendríamos que multiplicar. Uh-huh. Sí, ya se borró. ¿Cuánto era el radio anterior? 3.77, ¿no? Ah, Pero no, el radio era 0.6. Era 0.6, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? Esos puntos los uso para otra cosa en sexto. Ahí está. Ahora, vamos a ponerle cuánto quieran. 0.8 o 0.75. Para que sea un metro, una unidad y media de... ¿Qué va a pasar cuando yo ruede mi círculo? ¿Me va a dar lo mismo o qué? ¿Qué creen que pase? ¿Cómo? O sea, ya tengo ahora un círculo más grande. Cuando yo lo ruede, ¿qué creen que ocurra? Pues que el arco va a valer más. Acá está, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Cuánto? Este 4.72 es la circunferencia de este nuevo círculo, ¿no? Pi por 1.5 debe de ser un número como este. 4.70. Ajá, sí es eso. ¿Sí? Y entonces ya lo puedo hacer con el que yo quiera, ¿no? Yo observo que multiplicando pi por el diámetro siempre me va a dar esta longitud que es la circunferencia. ¿Sale? Inclusive si hago un círculo más chico, por ejemplo, de 0.25, o sea, media unidad de diámetro, pero en todos los casos, esta circunferencia, ¿cómo la saco? Cada una de estas distancias es la circunferencia de cada círculo que dibuje, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo la saco? Cada una de estas circunferencias. Multiplicando pi por su diámetro. No, Ajá, por su la radio y fórmula por que su tengo. diámetro. ¿Y de dónde lo saqué? Pues de que sé que esto es constante, ¿no? O sea, esta razón siempre da pi. O sea, si yo despejo C, está dividiendo, pasa multiplicando. Es la fórmula del perímetro del círculo, pi por diámetro, ¿no? ¿Sí o no? Ya me la sé. Gráficamente, ¿cómo se ve? Pues bien fácil, fíjense. Voy a poner ya un círculo cualquiera. ¿Sí? Es más, para que no haya trampa. Bueno, pues sí. Para que no haya trampa, dejaré los ejes. Sí, voy a dejar los ejes. Pero voy a quitar la cuadrícula. Voy a quitar los números para que no haya trampa. Bien, para que no haya trampa de Y le voy a dar una vuelta a esta circunferencia que acabo de hacer. Y fíjense lo que va a pasar. Con los puntitos me da
Ahí está. Voy a copiar la imagen. Y vamos a ponerla acá con nosotros. Y sí, ya que me han estado preguntando del pizarrón, hoy lo subo. Okay. No, no se espante. Por ejemplo, aquí donde puedo ver a pi en este dibujo. Pues puedo hacer esto, fíjate. Voy a medir el diámetro. Vamos a ponerlo con una raya naranja. Voy a medir el diámetro de mi circunferencia. Este es el diámetro, ¿no? ¿Sí o no? Voy a poner aquí unas rayitas. Ahí está, ¿no? Y vamos a ver cuántas veces cabe en mi circunferencia, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es más para que no haga tanto bulto. Este es mi diámetro, ¿no? Vamos a ver cuántas veces cabe en mi circunferencia, ¿no? Vemos que cabe cuántas veces. Una. Profe, de hecho, recuerdo que una vez en la clase dijo que valía 3 veces, ¿no? El diámetro, casi. Es lo que vamos a ver. Sí. Ahí está, ¿no? ¿Cuántas van? ¿Cuántas veces cupo? 3. Exactamente. No. A ver, es que es lo padre. ¿Qué observan? ¿Cabe qué? 3 punto, ha de ser como 14, ¿no? Ahí. ¿Pero punto 14 de qué? Del diámetro. El diámetro. Obviamente dependo del diámetro para ver cuánto es punto 14 de eso, ¿no? Por eso le quité las referencias para que no hubiera, no nos quede olvidar que es un número fijo, ¿no? O sea, este numerito, este cachito de aquí, nos vamos a dibujarlo. Es el 1416, ¿no? El punto 1416. Y demás decimales. Este cachito de aquí que sobra, este cachito, ¿sí? ¿Cuánto debe ser? Este cachito de aquí, este sobrante, ¿cuánto debe ser? Si yo lo pongo aquí junto al diámetro, debe ser punto 14 de este diámetro. O sea, el 14%, el 14.15 y demás, 14.16. ¿Sí?
siempre va a ser la misma fracción proporcional. Si hago un círculo más chico, como hace rato, y hago lo mismo, los diámetros son más chicos y el cachito este es más chico, pero es la misma proporción del diámetro. Esto que tengo aquí, este de aquí, esto es 0.14159, no sé qué, por lo que mide el diámetro. Es el sobrante, si lo quieren ver así. ¿Sale? Representa 0.14, ¿cuánto será? Una fracción aproximada, pues serían 14 entre 100, serían 7/50, más o menos, pero así como algo para ver más o menos qué porcentaje, ¿no? El 14%, ¿no? Pero es una fracción que siempre es el sobrante, ¿no? ¿Vale? Ojo con esto, porque de aquí voy a desarrollar esta idea de los radianes, ¿sale? Quiere decir esto, que todo este rollo que acabo de decir, que ¿qué? Que si yo tengo un círculo, ¿sale? ¿Cómo puedo sacar una fracción de círculo? ¿Cómo la sacaría? De circunferencia. Pues sacas el diámetro Uh-huh. y luego ya el diámetro lo divides. Por ejemplo, vamos a pensar esto. Uh-huh. Si este ángulo mide, vamos a inventar 55 grados. Uh-huh. ¿Cuánto mide este arco? ¿Cuánto mide esta rebanada? Imagínense una rebanada de pizza. ¿Qué debo darles de dato, aparte del ángulo? Quiero saber cuánto mide este arco. O sea, si me voy caminando por aquí, ¿cuánto recorre? ¿Cómo le haríamos? Me falta un dato, pero ¿qué dato les falta? No, ahí les va. Vamos a suponer que mi radio mide 15 centímetros. ¿Cómo sacarían esta medida? Es un ejemplo, ¿eh? Porque necesito que pensemos en todo esto ahorita que empecemos a trabajar esto del radian. ¿Qué harían? Primero sacar la circunferencia. ¿Y luego qué? Bueno, es que eso es como con las novias. No pasa que les diga que no. A mí se me ocurre dividirlo entre 380 y multiplicarlo por 55. ¿Qué estarías haciendo con ese planteamiento? Como primero determinando un grado, cuánto sería de circunferencia y ya luego, De arco. ajá, ya luego ver cuánto serían 55 grados. Sí. O sea, toda la vuelta, los 360 grados, pues deben darme una circunferencia, que sería esto en la de arriba, ¿no? Si este círculo fuera el de arriba, todo este giro
Perdón, toda esta longitud corresponde a toda la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el dibujo está de 5 en 5 grados, ¿ya vieron? O sea, cada puntito está con un giro de 5 en 5. Si lo hiciera de 1 en 1, veríamos cuánto recorre. Bueno, aquí son 5 grados, ¿no? Este recorrido corresponde al arco de 5 grados. 10, 15, 20. Si lo hago de 1 en 1, tienes razón, tengo entonces lo que mide cada cachito por cada grado. Sí, es correcto. Es correctísimo. Entonces, puedo sacar, por ejemplo, la circunferencia, que sería ¿cuánto? Pi por diámetro, sería pi por 30 centímetros, que es el diámetro, son 15 y 15, 30. ¿Y esto cuánto da? 94.24. ¿Cuánto? 94.24. Y más, ¿no? Centímetros. Si lo redondeamos a 314 y 16, bueno, 314 probablemente. Ahora, ¿esto corresponde a cuánto? A 360 grados. Como tú lo estás planteando, estás haciendo una regla de 3 para saber cuánto recorre cada grado, ¿no? ¿Sí o no? Si esto lo divides entre 360, sería 1 por entre me va a decir que cada grado le toca de a cuánto. De 0.261. Y cachito. De centímetro, ¿no? Y fácil, pues ya nomás multiplícalo por 55. Son centímetros por grado, ¿no? Sería esto, ¿no? Centímetros por cada grado. Multiplícalo por 55 grados y te dice el total. ¿Cuánto te dio? 14.39. Y si te cambio el ángulo, ¿qué es lo único que tendrías que hacer? Pues nada más multiplicar por el nuevo, Los grados, el nuevo ángulo. sí, ¿no? El nuevo ángulo, ¿no? O ya si te cambio el círculo, pues habrá que volver a hacer todo. Pero ese sería el planteamiento, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo los demás? Sí, 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 es correcto. O alguien podría decir, pues directo una regla de 3, ¿no? Esto es a 360, como 55 es a X y también puede salir. Pero está bien. Es correctísimo lo que hiciste. ¿Sale? Ahora fíjense. Ahorita os voy a poner una. Bueno, hoy lo voy a hacer. Se los voy a plantear al revés. ¿Qué ángulo determina un arco de 15 centímetros? ¿Qué tendrían que hacer? Pues lo mismo. De hecho, ya lo plantearon aquí. Si 94.24 centímetros corresponde a 360 grados, ¿cuántos grados corresponden a 15 centímetros? O como le hiciste tú, ¿no? Si ya sabes que punto 261 centímetros es un grado, ¿cuántos grados son? 15. Sería nuevamente una regla de 3. ¿Sí? Debe salir lo mismo o más o menos por los redondeos, ¿no? ¿Cuánto les dio? 57.300. ¿Están de acuerdo? Fíjense, porque eso es lo que tiene que ver con el radial. Lo que voy a hacer ahorita es definir una nueva unidad que ya no dependa del ángulo, sino del arco. ¿Te fijan? Este ángulo que dibujé aquí se llama ángulo central porque está formado por un ángulo cuyo vértice es el centro del círculo.
Lo cual quiere decir que cada lado del ángulo, es un radio. ¿Están de acuerdo? Si yo trazo el ángulo con vértice en el centro de un círculo, los lados del ángulo a fuerzas deben ser los radios del círculo. Son radios trazados en diferentes puntos. Estos puntos definen un arco de circunferencia. Esto de aquí, que yo le llamo la rebanada de pizza o de pastel, de hecho es lo que se hace en estadística, ¿no? ¿Sí conocen las gráficas de pastel, no? Se hacen así como lo estoy haciendo, ¿no? Nada más que se sacan con base en el área, que también es proporcional a este ángulo, ¿no? ¿Sí han hecho gráficas de pastel? Sí, profe. Prof. Sí, profe. Sí. Entonces, estas gráficas de pastel, se sacan haciendo algo parecido, nada más que dices, el área del círculo son 360 grados y van sacando los porcentajes, ¿no? Si hago la encuesta de dónde viven los chicos de la prepa 3, entonces el 100% son todos los de la prepa, entonces, a ver, el 40% viven en Gustavo Amadero, el 35% en Ecatepec, pues voy sacando las proporciones y voy sacando los ángulos para sacar las rebanadas. El término correcto geométrico es sector. Esto se llama un sector circular. Esas gráficas que decimos de pastel, el término correcto serían gráficas de sectores. Pero bueno, todo el mundo las conoce como gráficas de pastel o en inglés, ¿no? Gráficas de pie. Porque así se rebanan los pies, ¿no? También. Yo les digo la rebanada de pizza y me gusta lo de la rebanada de pizza porque si fuera una Domino's, ¿qué sería el arco? La orilla. Orillita de queso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera comprar ahorita mi pizza, ya es mediodía, ya hace hambre. Por ejemplo, esta orillita de queso, ¿cuánto mide? Aquí está, ¿no? Esta orilla de queso, ¿cuánto mide? Como 3 centímetros. No, pues ¿de qué depende? Pues del tamaño de la rebanada, ¿no? Bueno, primero del tamaño de la pizza. Y luego, aquí está, ¿no? Depende del tamaño de la pizza y luego depende del tamaño de la rebanada. Si hago una rebanada muy flaquita, esta orillita es muy cortita. Si agarro media pizza, pues agarro la mitad, ¿no? ¿Sí se fijan? Miren, aquí está. Ah, ya se me antojó mi pizza. Qué horror. Bueno. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es definir una nueva unidad que ya no va a depender del ángulo, sino del arco. Lo que hice aquí. Si ahora les digo, ¿qué ángulo determina un arco de, vamos a pensar, 75 centímetros? Ay, qué feo, un color agarré. Un arco de 75 centímetros, pues habrá que hacer el cálculo y me dará. Si es mayor a esto, pues me debe dar un ángulo más grande, ¿no? Yo mido aquí 75 centímetros, lo jalo para el centro y veo cuánto mide mi orilla de queso. ¿Sale? Bueno, pues esa unidad es lo que le vamos a llamar el radiano. Vamos a ver cómo se define. Vamos a ver si tengo por aquí alguna ya hecho. A ver, creo que sí. Había inventado uno para los del... Creo que es este. Sí, es este. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Qué tengo aquí? Un círculo. Fíjense que aquí no le puse coordenadas para que no hubiera ahí referencias. Este círculo yo lo puedo manejar
¿sí? Puedo mover su centro, ¿sí? O puedo mover este punto, ¿sí? Con estos dos puntos, con A y B, lo que hago es controlar el radio. Entonces puedo tener un círculo pequeño, un círculo grande. Y una vez que defino el radio, con este de aquí, yo controlo ¿cómo se llama? Mi arco, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tengo un círculo de 3.15 de radio y un arco de 2.36 unidades, ¿no? Entonces, con este arco, si yo lo uno con el centro, me da un ángulo de casi 43 grados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el que hice aquí, que hicimos era de 15 centímetros, ¿sí? Vamos a hacer un zoom lejos. Ahí está. De 15. Uh-huh. Ahí. Ahí está. Un círculo de 15 y dije, bueno, ¿cuánto debe medir el ángulo para que el... Ah, no, era al revés, ¿no? Primero dije que un ángulo de 55, ¿qué arco me daba? Pues lo que voy a hacer ahorita es mover. A ver, ¿en qué momento me da 55 unidades? O lo más cercano. ¿Cuánto nos había dado? Primero el ángulo debía de Ah, ser no, era al revés. El ángulo de 55, ¿qué arco me daba, no? Entonces tengo que ver que el ángulo me dé de lo más parecido a 55, más o menos por ahí. ¿Sale? Entonces un 14, un poquito más de 14.25, ¿no? Aquí está, ¿no? 14.39. Y luego la pregunta fue al revés, ¿no? ¿Sí? Si ahora quiero un arco de 15 centímetros, bueno, pues lo que tengo que hacer es mover esto hasta que el arco mida 15 centímetros. Ahí está. Ahí. Ahí está. Aquí están los 57.3 que encontrar. ¿Sí? Entonces, pues ya está más papita. Porque, bueno, aquí con el GeoGebra, pues ya le muevo aquí a lo que yo quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo los 55 grados, más o menos esto, ¿qué pasa si yo cambio el radio? Si lo hago más grande. Cambia todo, ¿no, prof? Pero el ángulo es el mismo, ¿no? O sea, Sí. tendría que hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si el círculo ahora es de 20, tengo que volver a repetir los cálculos, ¿sí? Entonces ahora haré pi por 40, que serían el diámetro, lo que me dé a 360, sacar cuánto le corresponde un grado en este nuevo círculo y luego multiplicarlo por 55. No pasa nada más que tengo que volver a hacer todas las cuentas, ¿no? ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Por qué creen que escogí 15? El maestro Alcántara es medio tramposito para esto. Es para hacernos pensar. ¿Qué tiene este 15 de particular? Así que observan. Por ahí va el truco. ¿15 en el arco o en dónde? O sea, este arco, ¿por qué creen que escogí 15?
Si son maliciosos. ¿Por qué no le puse 28? Yo lo puedo hacer, ¿no? Porque no muchos divisores. ¿Por qué, perdón? Porque no son muchos divisores. Pues, pero fíjense, 15 centímetros de arco, 15 centímetros de radio. Bueno, ahí se los voy a cambiar por este. Es más, desde aquí lo podrían sacar ustedes. ¿Qué pasaría si el arco fuera de 30? Pues cambiaría la circunferencia y cuánto grado. No, el mismo círculo. Pero No. si el arco fuera de 30, ¿qué creen que pase con el ángulo? Que sea doble. Entonces debería tener 114, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Debe ser, ¿no? O sea, pero es porque existe la relación entre el radio y la circunferencia. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Si ahora, si tenía 15, ay, ahora no me da el 15. La voy a hacer con un controlador de radio mejor, pero bueno. La idea es que lo quería hacer así como muy, uy, ¿no? Ahora vamos a dejarlo en... Profe, pero eso pasa siempre y cuando el ángulo central sea 55. Lo que vamos a ver. Fíjense. Vamos a dejarlo ahorita ahí porque no me deja encontrar el... Ahí está, 15. Si quiero un arco de 30, de 15, ya vi que me da ¿cuánto? 57.3. Si quiero un arco de 30, debería ser 30 aquí. Pues tengo el doble, ¿no? O debería ser aquí el doble, ¿no? ¿Sale? Quiere decir que yo puedo sacar este ángulo, ¿sí? Con este arco, ¿no? Pero ahora fíjense si cambio el radio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a 20. Solo aumenta el arco, Ajá. pero el ángulo sigue igual. ¿Pero qué le pasó al arco? El doble. Se aumenta. Es el doble. Siempre es el doble. Como dijiste bien, por la relación que hay entre la circunferencia y el diámetro. Igual si lo hago más chirris, ¿no? O sea, para este ángulo, siempre este arco va a ser el doble del radio. Por ejemplo, si lo pongo de 9, se mide 18. Siempre. Si lo hago muy chiquito, de 1.5, se mide 3. ¿Ve? La trampa es que estoy manteniendo el ángulo constante. Por ejemplo, ¿no? Si estábamos en 15 de radio, en 15 de radio y tenía 15 de arco, pues me daba este 57.3. Pero fíjense lo que pasa cuando regreso el radio, cuando lo hago más chico o más grande, siempre son iguales estos dos. Esto que estamos haciendo ahorita es un radián. Este arco, ¿cuánto mide con respecto al radio? Lo mismo. Lo mismo. Ajá. Esto es un radián. Cuando tengo un arco
una rebanada de pizza, ¿sí? Y la orillita de queso mide lo mismo que el radio de la pizza, la rebanada da un ángulo de 1 radián. Eso yo lo defino como 1 radián. De hecho, aquí tienen dos la equivalencia, ¿no? O Si sea, yo le el cambio radio las, sería 57.3. si yo le cambio las unidades a radianes, aquí está. Y entonces, si tengo el doble del ángulo, el doble del radio, en la 15, ¿no? Si tengo mi radio de 15 y mi arco de 30, entonces tengo 2 rebanadas de 1 radián, o sea, 2 radianes. Tengo un arco de 2 radios. Fíjense, estoy sacando el radio en proporción al, el arco en proporción al radio. Tengo un arco de 2 radios, tengo un ángulo de 2 radianes. Yo cambio el radio y no importa. Por ejemplo, si el radio vale 10, ¿sí? Tengo un arco de 2 radios, o sea, de 20, pues tengo 2 radianes. Y no importa el tamaño del círculo, ¿sí? Siempre voy a tener el doble del radio, ¿sí? Entonces yo ya lo que voy a decir es, por ejemplo, si tengo un ángulo de medio radián, pues lo que tengo es un arco de medio radio, ¿sí? O tengo un ángulo de 1.5 radianes. Este arco, ¿cuánto mide? Pues 1.5 veces este, ¿sí? Por ejemplo, si uso un valor exacto para que sea más fácil. Por ejemplo, 12. Profe, y es por eso, por ejemplo, con el 3.1416. Esa va a ser la relación. Ahorita la sacamos, ¿sí? Entonces, 12.4, bueno, 12, ¿sí? Si es 1.5 radios, pues es este radio más la mitad. La mitad de 12 es 6, pues debe ser 18. Y si esto mide 8, por ejemplo, a ver si mide 8, ¿cuánto va a dar? 8 más la mitad, ¿cuánto va a ser? 12. Pues 12, ¿no? Entonces, si mi radio vale 8, esto debe medir 8 más la mitad, ¿sí? Y así para que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya puedo ponerme a jugar, ¿no? Por ejemplo, un ángulo de 4 radianes, pues van a ser 4 radios, ¿no? 4 por 11.3, pues es este número. ¿Sí? Igual hago más, bueno, de 12, ¿no? Si el radio vale 12, pues 4 veces 12, ¿no? 48. ¿Sale? Entonces, fíjense, no es más que definir una nueva unidad. El grado es 1/360 de toda la vuelta. Un radián es un ángulo definido, ¿sí? Por un arco que vale lo mismo que el radio. O sea, el ángulo lo voy a definir en fracciones de radio, si lo quieren ver así. Este arco es medio radio, entonces tengo medio radián. ¿Sí? Pero además eso es indistinto del tamaño, ¿no? Si hago más grande mi círculo, este arco es medio radio si el ángulo es medio radián. ¿Sí? ¿Sí se ve la relación? Porque con esta nueva unidad es con la que se manejan los senos y cosenos en matemáticas. Entonces, ahora sí, vamos a ver la relación que hay entre esos, esta unidad nueva.
Entonces, ¿qué es lo que acabo de descubrir? ¿Cuánto vale un radián? Que si tengo un círculo, y yo mido un arco, cuya longitud sea un radio, más o menos. Es más, ¿para qué sufro? Aquí. Ahí está. ¿Para qué sufro? ¿Qué hice mal? Creo que no la apreté bien. Ahí está. Profe, y en la calculadora para que sí nos salga bien, no debe de estar en radianes, pero debe de estar entonces ¿en qué? Pues en radianes debe estar. Ahorita vamos a tener que hacer eso. Espérame un tantito. Déjame borrar esto. Sí, ya los dejé picados con eso de que de la NASA, ¿no? Estaba en radianes. Bueno, ahí les falló según esto, porque hicieron todo en el sistema inglés, en el sistema métrico, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Fíjense bien. ¿Cuántos radianes caben en el círculo? 3.14. No. Casi. Acuérdense. Así como está, si esto es un radián, si esto es un radián, ¿esto cuánto mide? Vamos a quitarle ahorita los números. Esto es R. Esto mide R, lo que mida R. Si esto es un radián, ¿cuánto mide este arco azul? ¿Cuánto dijimos que medía? Lo que mide R. Un radián, ¿no? Un radio. O sea, el arco mide un radio. O sea, esto mide lo mismo que esto. ¿Sí? Cuando tenemos esta situación, esto es un radián. Ya dijimos, ¿no? Medio radián, medio radio, 2 radianes, 2 radios. ¿Sí? Entonces, la relación es directa. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántas rebanadas de pizza me salen? Imagínense que van al Domino's de la prepa ahora que abran y le dicen al chavo, quiero que partas mi pizza en rebanadas de un radián. Les va a decir, Nos va a correr. eso es lo primero. Lo más seguro. Los ñoños de la prepa 3, ¿no? Hoy sí. Son los alumnos del maestro Alcántara. Ah, ¿verdad? No, sería más padre que dijera el chavo, va, ahorita les parto la pizza en rebanadas de un radián, ¿no? Así. Mínimo que lo cheque en Google, ¿no? Sí, están los chavos de la prepa, dicen que en un radián, que el maestro de mate les dejó la de tarea que fueran a pedir una pizza en rebanadas de un radián. Imagínense que eso ocurriera. Bueno, luego les platico una anécdota que pasó con doña Betty, no con los radianes, pero ¿cuántas rebanadas me salen?
Pues tendrías que ver cuánto vale cada radian, ¿no, prof? Para poder dividirlo en toda la circunferencia. Es que ya sabemos. Eso es lo padre que ya Yo ya me sabemos. confundí bien bonito. ¿Eh? Es que yo ya me confundí bien bonito. No, porque, a ver, sí, no, eso sí, tiene que quedar claro. Hasta ahorita, ¿qué es lo que sí sabemos? A ver. Que cuando eh, el radio valga lo mismo que el arco es un radian. Sí, eso es lo básico. ¿Sí? Cuando este arco mide lo mismo que el radio, de hecho es al revés. Cuando este arco mide lo mismo que el radio, esto es un radian. De hecho, aquí lo tenemos, aquí ya lo hicimos inclusive. Por eso les decía aquí. ¿Cuánto mide? ¿Qué ángulo determina? Esa era la trampita. Un arco de 15. Ya nos dio, aquí está, esa es la equivalencia. ¿Sí? Un radian, ya vimos aquí en el GeoGebra, ¿sí? Que si lo pongo en grados, son 57,3. Y ya vimos que si yo cambio el radio y el ángulo es constante, este siempre mide lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora el ángulo lo estoy definiendo por el arco que determine. Cuando tengo un radio, tengo un radian. Cuando tenga dos radios, tendré dos radianes, etc., etc. O sea, yo tendría la fracción de radios, ¿sí? Por ejemplo, a ver, aprovechando lo que me estás diciendo. Por ejemplo, en este. Ay, 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 ay. Déjenos poner aquí la línea divisoria. Que no nos confundamos. Ahora sí. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho, miren, aquí les puse, que ahora el arco fuera de 5 centímetros, pues va a ser la tercera parte de esto. Pero 5 de 15, ¿cuánto es? ¿Un tercio? Ok. Un tercio, entonces tengo un tercio de radian. Así es como se maneja. Obviamente puedo tener, ¿cuánto es 0.627 centímetros? Bueno, ya era punto no sé cuántos radianes. Ya, ahorita estoy usando fracciones fáciles para que sepamos, ¿no? Entendamos qué estamos haciendo. ¿Sí? Si no te confundas, fíjate. Ahorita la pregunta es, ¿cuántas rebanadas me salen? ¿Sí? Si yo repito, ahorita lo podría hacer con un compás, ¿no? Mido esta distancia y la voy pasando, ¿no? ¿Cuántas rebanadas creen que salgan? ¿Como 6? Como 6, ¿no? Más o menos. Fíjate. Aquí está lo interesante. ¿Sí? Y está otra vez la figura esta. Aquí que habíamos dicho que pi era la relación circunferencia-diámetro. ¿Cómo la veíamos? Pues rodamos una circunferencia, medimos lo que recorrió, lo comparo con el diámetro y veo que cabe 1, 2, 3 veces y cachito. El diámetro. ¿Cuántas veces cabe el radio? Fíjense, es puro razonamiento. Ustedes pueden. Ustedes son bien abusados. A ver, vamos a medir el radio. Ahí está el radio. ¿Sí? Porque este radio es lo que abarca un radian. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuántas veces cabe. Ahí está. ¿Cuántos radios caben en mi circunferencia? 6 y tantos. 6 y tantos, muy bien. Tan sencillo como ¿cuántos radios hay en cada diámetro? 2. Entonces, ¿cuántos radios debe caber?
si cabe pi diámetros, ¿sí? Pi por diámetro es lo que cabe, ¿cuántos radios deben caber? ¿El doble del diámetro? El doble de pi. Ajá. Sí, porque la longitud es la misma. Nada más que si la pongo en diámetros, es 3 y cachito diámetros, o sea, pi diámetros, ¿no? Pi por el diámetro. Fíjense, aquí están los 6 radios que corresponden, ya me falló un poquitín ahí, ¿sí? Bueno, deberían coincidir, ¿no? Y el cachito que sobra, es 0.14 de diámetro o cuánto del radio. ¿Sí? Es la misma medida, pero del diámetro es 0.14, del radio es un poquito más, en proporción. Y está bien fácil aquí, miren. Pónganlo, en vez del diámetro, pónganlo en el radio. Uh-huh. Sí, pero es que eso tiene que dar bien claro. Luego en sexto andan dándose de topes porque no lo entienden. ¿Sí? C sobre diámetro es pi, ¿no? Ahora, en vez del diámetro, ¿cómo puedo poner el radio? ¿Cuántos radios hay en el diámetro? ¿O cómo saco el diámetro si conozco el radio? Pues el radio es el diámetro es el doble del radio. Entonces, D sería igual a ¿cuánto de R? ¿Cómo lo pondría? 2R. 2R, ¿no? Vuelvan a despejar. ¿Pi por cuánto? Acomódenlo bonito para que se vea guapo. Porque esa es una constante. Y ese es el 6 y cachito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.28 radios. 0.28 de radio, casi la tercera parte. ¿Vale? Si lo hiciéramos al milímetro, esto de aquí debe ser casi la tercera parte, un poquito menos, de la tercera parte del radio. O 0.14 del diámetro. Entonces, como dijiste, ¿cuántas rebanadas te salen? ¿Sí? 6.28. 6.28 rebanadas. Yo repito esta medida. 1, 2, estoy haciendo el cálculo ahorita. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un cachito. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas rebanadas de un radián me salieron? ¿Una? No. 2, 3. 6 rebanadas y cachito. 6 rebanadas y cachito. Más elegantemente. 6 radianes. 2 pi rebanadas. 2 pi rebanadas de un radián. Aquí mi esposa ya me está regañando. Dice que los hago sufrir mucho. Profe, pero vamos a seguir viendo esto, ¿verdad? Para seguirle entendiendo. Sí. Ahorita voy a subir el pizarrón. Entonces, fíjense, ¿cuántas rebanadas me salieron? La que ya tenía de referencia. 2, 3, 4, pues 6. 5, 6 y 0.28 y cacho de rebanada. Porque aquí hay 0.20. Este cachito de aquí, ay, ya se me movió. ¿Sí? Este arco verde, lo voy repitiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya vi que no me quedaron tan iguales, y este cachito rojo es este de aquí. 6.28 radios, 6.28 radianes, o más elegantemente, 2 por pi radianes. Pues más que decir 6, 2 pi. Ya lo que valga lo sacamos. ¿Sale? Ya vamos a acabar esto, porque ya tengo que ver las funciones. Ya más nos falta sacar una cosa interesante. Les voy a pedir que me ayuden de aquí. Se va a dejar de tareita ahí para que jueguen.
Porque fíjense que no es tan complicado si lo entendemos, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado ahorita senos, cosenos y todo eso en grados, ¿no? Sí, Entonces, profe. si yo quisiera sacar una equivalencia en grados y su equivalencia en radianes, porque es la que voy a usar para el lunes. Sería con el 57.3, ¿no? Ajá. Pero fíjate, vamos a hacer algo todavía más elegante. Esa es la equivalencia. Esto va a terminar siendo un radian. Eso está bien. ¿Sí? En física, bueno, ¿cuánto radian? 57.3, pues haces tu regla de 3 y te sale. Pero para matemáticas me conviene más esta, fíjate. Y está padrísima. 0 grados, ¿cuántos radianes son? 0. 0. 360 grados, o sea, la vuelta completa, ya la tengo acá arriba. ¿Cuántos radianes son? 6.28. 2pi. Ah, sí. No, está bien, ¿eh? Sí, 628, o sea, no tengo problema. Más bien porque pues, es más elegante decir 2pi. De todo modo ya sé cuánto es 2pi. Y si no supiera, lo hago. 2 por 3, 6, 28. No pasa nada. ¿Cuántas rebanadas tengo en 180 grados, en media vuelta? ¿Y? Si yo agarro y saco mi diámetro, o sea, 180 grados, tengo 1, 2, 3 y cachito, la mitad de 628 de rebanada, o sea, pi rebanadas, pi radianes. Entonces, fíjense. 180 grados equivale a pi radianes. Los cuadrantes, 90 y 270. ¿Cuánto será 90 grados en radianes? ¿Cuántos radios abarco? ¿Cuántas rebanadas? Sería punto 5. Punto 5 pi. Baja la mitad de pi. Y 270. Ya pi medio. No. Pi 90 grados es medio pi. 1.5. ¿Cuánto? Pi por 1.5. Ajá. O en fracción. Sí, eso sería. Sería como 3/4 de pi. No, 3 medios. 3 medios. Sí. O sea, así como estaría bien, ¿eh? Nada más que ahorita con las que siguen vas a ver que es un poquito mejor. Bueno, eso decimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos serían 45? Un cuarto de pi. Un cuarto de pi. Ahorita que quieren el decimal, órale, 0.25. ¿Cuántos serían 135? Si se fijan, estoy usando los ángulos que ya me sé. Los de 30, 60, 90 y sus múltiplos. 90 más 45 de 135. ¿Cuántos serían radianes? 0.75 radianes. ¿O en fracción? ¿Un cuarto? No, 3/4. 3 pi sobre 4. Uh-huh. Sí, sí, sí. Más 45. 180 más 45. Vámonos si quieren con los puros grados. 45, 90, 135, 180, más 45, más 45, más 45, ¿cuánto da aquí? 315. ¿Y cuánto sería en radianes? Cada 45 es un cuarto. Entonces aquí sería 2 cuartos
Fíjense, punto 25, punto 5, punto 75, 1. Aquí sería 1.25, que en fracción sería ¿cuánto? 1.5, 1.75. Yo nunca lo había hecho con decimales. Se prefiere trabajar así, pero mira, no está tan mal para aprender. Si me voy de punto 25 pis, llego aquí a 2 pi. Y si lo hago en cuartos, sería 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. ¿Cuánto sería aquí? 5/4. De pi, ¿no? 6/4, 3/2, 7 pi cuartos. Ya nomás y ¿por qué preferimos la fracción? Eso no es tan mal, ¿eh? Digo, honestamente nunca los había hecho así. Pero, por ejemplo, ¿cómo le hago con los de 30? ¿Quiénes serían sus múltiplos? 30, 60, 90, 120, 100. Esta la terminamos el lunes. Les pediría que la intenten hacer. Pongan los números que faltan. 240. Bueno, yo no sé por qué le puse grados si ya dice aquí que son grados. Pero ¿Solamente de 10 en 10, profe? de 30. No, nomás estos que estoy poniendo. Sí lo podríamos hacer, pero ya se empieza a complicar. Con estos es suficiente. O ya con ganas lo pueden hacer de 10 en 10 si quieren, pero no. Si quiero que encuentren esta relación con las fracciones. Ya nomás esto ya. Regálenme en 3 minutos. Por ejemplo, ¿cuánto sería 30 grados en radianes? Y aquí sí es más complicado manejarlo en... Sería la mitad de 1/4, ¿no? No. Porque es que 90 grados es 1/2 de pi. Sí. No sé, 60. 16, o sea, con el 16 en la fracción. ¿Pero por qué 16? ¿Cuánto es 30 de 90? Es 1/3. Pues ¿cuánto debe ser aquí? 1/3 de 1/2 de pi. Ajá. Sí. Pi sobre 2 entre 3. ¿Cuándo te da esto con ley del sándwich? Muy bien. Ya, pi sobre 6. ¿Sí? Aquí el problema es que 1/6 de pi, el decimal, te va a quedar punto no sé qué cosa. Que no está mal, pero la verdad es que es más fácil, creo. Es mejor hacerlo con las fracciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, ya no, aquí me quedaría 1/6, ¿es cuánto? Punto 1666, quedaría punto 16666 de pi. Pero si los quiero ir sumando, me empiezo a pelear ahí con los redondeos y demás. En cambio, con las fracciones es más fácil. Se los dejo hasta ahí. Pero ese es el razonamiento correcto. Si 30 es la tercera parte de 90, entonces en radianes debe ser la tercera parte de pi medios. Pi medios entre 3 es pi sextos. Y esa es la fracción de pi correspondiente a 30. Eso tiene decimal. Los vamos a sacar porque los voy a necesitar para la gráfica. Dejen guardarlo. Y ahorita les subo el pizarrón. Déjenme dejar de compartir para despedirnos. Y bueno. ¿Sale pues, chicos? Entonces, a ver, así te los dejé así medio, a ver, como dijiste, ya me confundí toda. No, dale una repasadita. Ahorita subo el pizarrón. Pero, nada más hay que tener esa relación. ¿Sí? 2 pi, digo, ya me la sé, 2 pi son 60. También para que no se espanten qué estamos haciendo. Si en un momento dado se me olvida, pues ya sé cómo sacarlo. ¿Sí? Nada más hay que saberse la relación. Una vuelta completa son 2 pi radianes. Pues voy sacando mitades o algo así. ¿Va? Órale, pues. Sí. Pórtense bien. Gracias por los 5 minutos extras. Gracias, profe. Nos veo. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buen día. Igualmente, les mando su pizarrón al ratito.